Las sirenas desgarran la noche sobre el desierto de Almería. El eco de las explosiones tiembla en los muros de una pequeña base del ejército de tierra. Ráfagas de luz cruzan el cielo, como flechas encendidas. Entre el estruendo, un camión blindado irrumpe por la puerta principal. Las balas rebotan contra su acero, pero no se detiene. Decenas de soldados se preparan para el impacto, hasta que una figura rompe la cobertura. Es una mujer. Lleva un lanzacohetes sobre el hombro, firme como una roca. Dispara. La pantalla se funde a negro. ¿Quién era ella? ¿Y cómo había llegado hasta ese momento? Años antes, en las afueras de Ronda, Málaga, la vida avanzaba despacio, marcada por el olor a tierra y a aceituna. En una casa modesta vivía Clara Ramos, nieta de un veterano de la División Azul. En el salón, dentro de una vitrina, descansaba la cruz al mérito que su abuelo limpiaba cada domingo. Él hablaba poco de la guerra, no de gloria ni de banderas, sino de los hombres que no volvieron y de lo que significa mantenerse en pie cuando todo se derrumba. Clara escuchaba en silencio. Aprendió que el valor no se grita, se demuestra. En el campo trabajaba sin descanso, arrastrando sacos de pienso, arando junto a su padre, soportando el calor del mediodía. No había entrenadores ni medallas, solo el esfuerzo y la voluntad de resistir. A los 18 años, su decisión ya estaba tomada. No quería una vida entre olivos, quería servir. Un día se subió a un autobús rumbo a Córdoba y se presentó en la oficina de reclutamiento. Llevaba los vaqueros polvorientos y las manos agrietadas. Tras el mostrador, un sargento la observó con media sonrisa. «No eres muy alta», dijo. «El campamento de instrucción no perdona, y menos a alguien de tu tamaño». «He trabajado jornadas de 16 horas al sol», respondió ella sin titubear. «Si aguanto eso, aguantaré lo que venga». El sargento la miró un momento y luego deslizó los papeles hacia ella. «Firma aquí, Ramos. Veamos de qué estás hecha». Así empezó todo. El entrenamiento en la base de Zaragoza fue brutal. Las madrugadas heladas, los gritos de los instructores, el barro pegado a las botas. Clara no era la más rápida ni la más fuerte, pero nunca se rendía. Cuando los demás caían agotados, ella seguía. La llamaban la de piedra por su silencio y su resistencia. El día de la graduación, entre la multitud, vio a su abuelo alzar la mano en saludo. Aquella mirada, contenida y orgullosa, valía más que cualquier medalla. Su primer destino fue el batallón logístico No. 11, en Badajoz. No era un puesto de combate, sino de apoyo. Suministros, vehículos, mantenimiento. Cada bala, cada vendaje pasaba por sus manos. Algunos compañeros la respetaban, otros se burlaban de ella por ser mujer. El cabo Fernández, un gigante tatuado, solía murmurar: «Este no es sitio para chicas». Clara no respondía. Cuando había que mover sacos de arena o descargar en plena lluvia, era la primera en ofrecerse. De madrugada, agotada, aún revisaba los inventarios antes de dormir. En el bolsillo siempre llevaba una pequeña moneda que su abuelo le había regalado. Para que recuerdes quién eres cuando el miedo llegue. Cada mañana la tocaba antes de salir al patio de armas. Con el tiempo, su trabajo impecable le ganó respeto. Pero la verdadera prueba llegó cuando el batallón recibió nuevas órdenes. Destino, una base avanzada española en el Sahel, misión de apoyo logístico. Nadie hablaba, pero todos sabían que aquel desierto no perdonaba. Clara apretó la moneda en su mano y murmuró para sí: «No te rindas». Al amanecer siguiente, el rugido de los aviones resonó sobre la pista. El futuro la esperaba al otro lado del mar, entre dunas y fuego, y ella estaba lista para cruzarlo. El calor del Sahel era inhumano. Desde la pista de aterrizaje de la base Alfonso XIII, el aire parecía derretirlo todo.
Los soldados españoles del destacamento se movían con el paso medido de quien sabe que cada movimiento cuesta energía. La tierra rojiza se levantaba en remolinos. Clara Ramos descendió del avión con el fusil al hombro, el rostro cubierto por el pañuelo reglamentario. El viento seco le azotó la piel como si la desafiara. La base era un laberinto de muros de hormigón, torres de vigilancia y tiendas de campaña reforzadas. Helicópteros Cougar despegaban cada pocos minutos, levantando nubes de polvo que cubrían todo. En el aire se mezclaban el olor del combustible, el sudor y la arena. Su destino era el centro logístico, un recinto improvisado lleno de palés, contenedores y mapas marcados con rutas de convoy. El teniente Mateo Iglesias, un hombre joven de mirada aguda, la recibió sin ceremonia. «Ramos, me han dicho que eres precisa con los inventarios. Aquí eso salva vidas», le dijo señalando un mapa cubierto de alfileres. «Las rutas cambian cada día, y si fallas en una cifra, alguien se queda sin munición en medio del desierto». Ella asintió. Aquel era su mundo ahora: horarios, rutas, radios y polvo. Pasaban las semanas entre jornadas interminables, el rugido de los motores y el crujir de botas sobre grava. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Clara no solo contaba cajas, analizaba los patrones, los tiempos, los fallos invisibles. Notaba cuando un camino se volvía peligroso antes de que los informes llegaran. Su intuición comenzó a llamar la atención del teniente Iglesias. «¿Cuál ruta elegirías hoy?», le preguntó una mañana antes de un convoy. «La del cauce seco. Ayer no hubo movimiento en esa zona», respondió sin dudar. Esa elección salvó a 3 camiones de una emboscada. Desde entonces, su palabra pesó más que los pronósticos. Pero el cabo Fernández seguía a su sombra, burlón, constante. En cada descanso encontraba forma de provocarla. «Ya sabes, y eso es, Ramos», decía, «mover cajas no te hace soldado. Hasta que no oigas los disparos no eres nadie». Ella no contestaba. Pero sus ojos lo decían todo. 3 meses después, los rumores de ataque eran constantes. Cada noche, el horizonte brillaba con ráfagas lejanas. Las patrullas regresaban con miradas que no necesitaban palabras. El miedo se respiraba, aunque nadie lo admitía. El 12 de junio, justo después del ocaso, todo estalló. La primera explosión sacudió la base con violencia. Las sirenas gritaron. «¡Al refugio!», voceaban por los altavoces. Clara estaba terminando un inventario cuando el techo se vino abajo. Salió corriendo entre humo y chispas, el fusil colgado, el corazón martillando en el pecho. En la torre norte, Fernández la vio aparecer y soltó una carcajada nerviosa. «¿Qué, Ramos? ¿Preparada para llorar?». Pero su voz se ahogó en una ráfaga de disparos. Desde las colinas, sombras armadas descendían entre destellos de fuego. El cielo se cubrió de trazas luminosas. Clara se lanzó detrás de un muro, ajustó el casco y respiró hondo. Recordó las palabras de su abuelo. «Mantente en pie cuando los demás caigan». Levantó el arma, apuntó y empezó a disparar con precisión fría. Su mente se apagó al ruido del miedo. Solo quedaba el instinto, la disciplina. Al ver su puntería, Fernández cayó por primera vez. Entonces llegó el rugido. Un camión improvisado con planchas de acero avanzaba directo al portón principal. Era un coche bomba. Los disparos no lo detenían. Un soldado gritó: «¡Va a explotar!». Clara vio una lámina suelta en la parte frontal. Era un punto débil. Sin pensar, corrió hacia el depósito de armas. El mundo se volvió ruido, fuego y polvo. Tomó un lanzacohetes, lo apoyó en el hombro y apuntó. Todo el tiempo pareció detenerse. Disparó. El proyectil impactó justo en el blanco. El camión se levantó en el aire y estalló en una ola de fuego. La onda expansiva la arrojó contra el muro. Sintió el golpe seco en la cabeza, el sabor metálico en la boca, la piel ardiendo. La oscuridad la envolvió mientras las voces se mezclaban en ecos lejanos. «No dejéis que muera. Ha salvado la base.
Y así, en medio del fuego y el caos, la vida de Clara Ramos cambió para siempre. El helicóptero rugía sobre el desierto. Dentro, el aire olía a sangre y a metal caliente. Clara Ramos yacía en la camilla, el rostro cubierto por gasas, los oídos zumbando por el estruendo. Los sanitarios trabajaban con precisión frenética, mientras la aeronave cruzaba el cielo hacia la base médica de emergencia. Uno de ellos murmuró sin saber que ella oía. Ha perdido mucha sangre, pero sigue respirando. Cuando despertó, la luz blanca la cegó. No sabía dónde estaba. Las voces sonaban en un idioma distinto, el aire frío, la piel ardiendo. Un cartel en la pared le dio la respuesta. Hospital Militar de Torrejón de Ardoz. La habían evacuado a España. Su cuerpo era un mapa de heridas. La pierna derecha, vendada hasta el muslo. El hombro, inmovilizado. Pero lo peor era su rostro. Una cicatriz profunda nacía en la sien y bajaba hasta el mentón. Los médicos le explicaron con cuidado. El metal del blindado la había alcanzado de lleno. La cirugía había salvado su vida, pero la marca sería permanente. Los primeros días apenas los recuerda. Morfina, fiebre y la sombra de un dolor que no cedía. Los compañeros del batallón la visitaron al principio. Le dejaron una gorra firmada, una placa, una pequeña bandera. Nos salvaste a todos, decían. Pero con las semanas, las visitas se hicieron menos frecuentes. El mundo seguía girando, y ella quedó atrás, en un pasillo silencioso lleno de muletas y miradas fugaces. Un mediodía, mientras caminaba torpemente por el pasillo apoyada en una muleta, escuchó risas a su espalda. 2 soldados jóvenes comentaban en voz baja. Esa es la del camión, la que se quemó la cara. Se lo buscó por hacerse la heroína. Las palabras le atravesaron como cuchillas. No se giró. Siguió andando, cada paso una prueba de voluntad. Por las noches, no dormía. Miraba el techo del hospital y recordaba el rostro de su abuelo, la moneda fría en su bolsillo y la sensación del lanzacohetes en su hombro. Había sobrevivido, pero se sentía más sola que nunca. Una tarde, en la cafetería del hospital, la soledad se hizo ruido. Al entrar con su bandeja, un grupo de marineros se burló en voz alta. Ramos! ¿Te han ascendido o te han fundido?, dijo uno con sonrisa torcida. Las risas estallaron. Ella dejó la bandeja sobre su mesa y se acercó con calma. No alzó la voz. No tembló. Yo no corrí, dijo. Disparé. Si aquel camión no explotó dentro, fue por mí. Si queréis bromas, hacedlas fuera de este comedor. El gineceo cayó como una piedra. Ninguno respondió. Clara volvió a su sitio y comió sola. Pero desde ese día, las risas bajaron de tono. El respeto, aunque mudo, empezó a aparecer. Semanas después, la derivaron al programa de rehabilitación en la misma base. Allí conoció al sargento Primero Lafuente, un veterano con una pierna ortopédica y la voz rasgada por años de servicio. Él no la trató con lástima. Aquí no buscamos compasión, le dijo la primera mañana. Aquí buscamos volver a levantarnos. Los entrenamientos fueron un infierno. Flexiones, carreras, ejercicios de fuerza con el hombro lesionado. Cada movimiento era fuego en los músculos, cada caída una lucha contra la rabia. Pero Clara no cedió. Día tras día, su cuerpo empezó a responder. Dolor, sudor, respiración entrecortada. Y de fondo, la voz del sargento. No te rindas, Ramos. Los que ceden no vuelven. Una noche, frente al espejo, se quitó la venda del rostro. La cicatriz brillaba bajo la luz del baño. Por primera vez la observó sin miedo. Ya no era una herida. Era la prueba de que había estado allí, que había resistido. En el fondo del cajón, la moneda de su abuelo seguía intacta. La apretó en su puño. Aún no he terminado, murmuró. Afuera,
El invierno se colaba por las ventanas del hospital, pero dentro de ella comenzaba a encenderse algo parecido a la calma. El invierno dio paso a la primavera en la base médica de Torrejón. Clara Ramos ya podía correr distancias cortas, aunque el dolor del hombro le recordaba cada día lo que había perdido. El sargento Lafuente observaba su progreso con una mezcla de respeto y prudencia. Había visto muchos soldados romperse antes de sanar por dentro. «Tienes más cabeza que orgullo, Ramos», le dijo una mañana mientras ella completaba las flexiones. «No corras detrás de la gloria, que esa se gasta rápido. Corre detrás de la dignidad. Esa no se borra». Clara asintió sin responder. Ya no necesitaba hablar mucho. Su mirada lo decía todo. Cansancio, determinación y un fuego silencioso. Pero fuera del gimnasio, el ambiente seguía siendo áspero. En los pasillos, algunos soldados aún murmuraban cuando ella pasaba. La llamaban cicatriz, sin disimulo. No había castigos ni reprimendas. Solo la vergüenza ajena que nadie quería admitir. En las comidas, los comentarios eran cuchillos. «Dicen que fue culpa suya», susurró uno. «Que se acercó demasiado al camión». Esa tarde, Clara se encerró en su habitación. En la mesilla, junto al retrato de su abuelo, reposaba una carta sin abrir del batallón logístico No. 11. Dentro, las palabras eran frías y burocráticas. Evaluación pendiente. Su futuro dependerá de la junta médica. La frase pesó más que cualquier insulto. Podían expulsarla. Podían decidir que ya no servía. Esa noche llamó a su abuelo. El sonido de su voz la desarmó. «Abuelo, no sé si podré volver. No soy la misma». «Claro que no eres la misma», respondió él. «Nadie vuelve igual de la guerra. Pero sigues siendo tú. Y tú no te rindes». Las palabras le atravesaron como un rayo. Colgó el teléfono y, sin pensarlo, volvió al gimnasio. La sala estaba vacía, solo la luz tenue del pasillo y el eco de sus pasos. Se colgó de la barra de dominadas. 1, 2, 10, 14. Las manos le sangraron, pero no soltó. Aquel esfuerzo no era por una medalla ni por el uniforme. Era por su propio respeto. A partir de entonces, algo cambió. Cada amanecer, la encontraban entrenando bajo la lluvia o en el frío, siempre sola, siempre firme. Pronto, otros heridos comenzaron a imitarla. Primero un soldado con muletas, luego una cabo recién operada. En silencio, Clara se convirtió en ejemplo. Su cicatriz, antes motivo de burla, empezó a ser símbolo de fortaleza. Un día, mientras hacía estiramientos, el teniente Iglesias, el mismo que había confiado en ella en África, se presentó de improviso. Había venido a visitarla en nombre de su antigua unidad. Traía un sobre sellado. «Ramos», le dijo, «el generalato ha oído hablar de ti, de lo que hiciste y de cómo te comportaste aquí. Dicen que vendrá alguien a verte en persona». «¿Quién?», preguntó ella sorprendida. «Una general, de las pocas mujeres con mando en el ejército. Se llama Inés Corbalán». Clara no dijo nada, pero su corazón se aceleró. No entendía por qué y qué alguien así se interesaría por ella. Sin embargo, el rumor se extendió por la base. Algunos se inquietaron. Otros, simplemente, fingieron indiferencia. Días después, la general llegó sin escolta visible, sin discursos ni prensa. Entró en el comedor como una soldado más, observando, escuchando. Y justo entonces presenció la escena. Un grupo de jóvenes riendo mientras Clara cruzaba la sala con su bandeja. Uno de ellos bromeó en voz alta. «¡Cuidado! ¡Que explota otra vez!». Las risas resonaron. Clara se detuvo. Dejó la bandeja sobre su mesa, caminó hasta ellos y dijo en voz baja: «El día que tengáis la mitad del valor que hace falta para mirar de frente a la muerte, podréis reíros de quien la ha mirado y ha vuelto». Nadie respondió. La sala quedó muda.
Desde la otra esquina, la general Corbalán lo vio todo. Tomó nota en silencio y se marchó. Para Clara fue solo otro día, pero para la general, aquello fue el comienzo de algo más grande. Aquel mismo atardecer, el cielo se tiñó de naranja sobre los hangares, y Clara, sin saberlo, acababa de ganarse una aliada que cambiaría su destino. El amanecer siguiente trajo un aire extraño a la base. Los rumores corrían como pólvora. La general Corbalán había solicitado un informe completo sobre el caso de Clara Ramos. Nadie sabía con qué propósito. Algunos pensaban que quería su baja definitiva, otros, que buscaba convertirla en ejemplo. Clara, ajena a las habladurías, siguió entrenando como cada día, empapada de sudor antes del toque de Diana. Las semanas siguientes fueron de evaluación constante, reconocimientos médicos, pruebas físicas, entrevistas. Los médicos la miraban con una mezcla de respeto y escepticismo. Su hombro no recuperará movilidad completa, decía uno. Pero la fuerza de voluntad compensa lo que falta, añadía otro. Ella no discutía, simplemente cumplía. Correr, trepar, arrastrar peso, disparar. Cada tarea era un examen, y ella lo superaba uno tras otro. Una mañana fría de febrero se convocó su evaluación final. En la pista de entrenamiento, decenas de soldados observaban en silencio. El sargento Lafuente se acercó y le ajustó los guantes. Hoy no demuestres nada a nadie, Ramos, solo a ti misma. El primer ejercicio. Dominadas. Debía hacer al menos 10. Subió la barra sin titubear, los músculos tensos, la cicatriz brillando bajo el sol. 8, 9, 10, 11. Cayó al suelo jadeando, las manos abiertas, la mirada fija en el horizonte. Después vino la carrera de 3 kilómetros. El viento helado cortaba la piel, pero ella no aflojó. Cruzó la meta 2 minutos antes del tiempo exigido. El murmullo del público fue distinto esa vez. No había risas, sino respeto. Cuando pensaba que todo había terminado, un oficial anunció el último desafío. Evacuación de herido bajo fuego simulado. Una camilla con un muñeco de 80 kilos esperaba en el barro. Sonaron sirenas y explosiones falsas. Clara tomó el frente de la camilla junto a 2 soldados más. ¡Vamos!, gritó con voz firme. Paso corto y mirada al frente. El recorrido fue una tortura. El hombro dolía, el barro resbalaba, pero no se detuvo. Gritó órdenes, corrigió el ritmo y cruzaron la línea final entre el humo. Cayó de rodillas, exhausta, pero sonriendo. Había aguantado. El silencio duró unos segundos hasta que el sargento Lafuente soltó un aplauso. Luego otro y otro. Pronto todos aplaudían. Incluso Fernández, el mismo que la había despreciado, agachó la cabeza. Nadie dijo nada, pero en aquel gesto estaba la disculpa. Por la tarde, la citaron ante una junta de oficiales. 5 mandos superiores la esperaban en una sala de reuniones. En el centro, la general Inés Corbalán. La luz de las lámparas reflejaba los bordes dorados de sus galones. Cabo Ramos, comenzó el coronel que presidía. Esta junta debe determinar su aptitud para el servicio activo. Las preguntas fueron duras. ¿Podía levantar el peso reglamentario? ¿Podría manejar armas en condiciones extremas? ¿Su cicatriz afectaría la imagen del ejército en misiones internacionales? ¿Cómo afrontaría el estrés si volvía al combate? Clara respondió sin dudar. Señor, no me rendí cuando un camión cargado de explosivos venía directo hacia nosotros. No lo haré ahora. No pido compasión, pido trabajo. Respeto se gana, y pienso ganarlo cada día. La sala quedó en silencio. Corbalán la observó sin pestañear, con una leve sonrisa. Después, la hicieron salir para deliberar. Esperó fuera, de pie, la moneda de su abuelo apretada entre los dedos. Dentro, las voces discutían.
Algunos querían retirarla del servicio. Otros reconocían su valor. Hasta que la general se levantó y dijo: «Yo la vi. La vi mantener la calma cuando la humillaban. Vi en ella la fuerza que este ejército necesita. Si todos tuviéramos su temple, seríamos mejores soldados». El debate terminó allí. La decisión fue unánime, apta para continuar en servicio activo. Cuando Clara entró de nuevo, el coronel lo anunció en voz alta. Ella no sonrió. Solo respiró hondo. Pero Corvalán añadió: «Cabo Ramos, aún hay algo más. Estoy creando una unidad nueva. El programa ALBA. Su misión será apoyar y defender a los militares heridos y discriminados. Quiero que empiece conmigo». Clara la miró, sorprendida. «¿Por qué yo, mi general?» «Porque usted sabe lo que es caer y levantarse. Porque las cicatrices no se esconden. Se llevan como bandera». El silencio se hizo profundo. Luego, Clara respondió: «Si puedo evitar que otro soldado pase por lo que yo pasé, cuente conmigo». La general extendió la mano. Clara la estrechó con fuerza. Aquel apretón de manos selló el comienzo de una nueva misión. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Clara Ramos abandonó el hospital y fue destinada temporalmente al cuartel general en Madrid, donde comenzaría su trabajo en el recién creado Programa ALBA. El edificio, un complejo gris de pasillos interminables y puertas cerradas, poco tenía que ver con el polvo del desierto o el barro del entrenamiento. Sin embargo, el desafío era igual de exigente. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de cambiar una mentalidad. La general Inés Corvalán la recibió en su despacho la primera mañana. Sobre la mesa había carpetas marcadas con nombres y sellos. Expedientes de soldados heridos, informes de acoso, quejas que durante años habían quedado sin respuesta. «Míralos bien, Ramos», le dijo con voz serena. «Cada uno de estos papeles representa a alguien que fue olvidado. Tú vas a ayudarnos a que eso no vuelva a pasar». Clara asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Pasó los días leyendo historias que se parecían demasiado a la suya. Hombres y mujeres con cicatrices físicas y mentales, relegados al silencio. Algunos habían abandonado la carrera militar. Otros simplemente habían dejado de creer. Con el tiempo, comenzó a viajar junto a la general Corvalán a distintas bases de España. Roda, Zaragoza, Albacete. En cada visita, hablaban ante auditorios llenos de soldados. Corvalán introducía el acto con firmeza. Luego le cedía la palabra. Clara, con su uniforme impecable y la cicatriz visible, se plantaba ante ellos y contaba su historia. Sin dramatismos, sin adornos. «No vine a hablaros de heroísmo», decía. «Vine a recordaros que el valor no termina cuando termina la misión. Termina cuando dejamos que el miedo o la burla nos definan». Las primeras veces, la reacción era de incomodidad. Algunos desviaban la mirada, otros cruzaban los brazos. Pero al final de cada charla, alguien se acercaba. Un soldado con la pierna amputada, una sargento que temía volver al servicio, un joven recluta que había pensado en renunciar, todos con la misma frase en los labios: «Gracias por hablar». Una tarde, en la base de Ferrol, un marinero joven se le acercó tras la charla. Le faltaba la mano derecha. «Pensé que ya no servía», le confesó, «que mi sitio aquí se había acabado». Clara lo miró a los ojos. Sacó la moneda de su abuelo del bolsillo y se la puso en la palma. «Esta me acompañó cuando pensé lo mismo. Ahora es tuya». Él intentó protestar, pero ella negó con la cabeza. «No se trata de suerte. Se trata de recordar que aún puedes levantarte». Aquella noche, mientras regresaban en coche hacia Madrid, Corvalán la observó en silencio. «¿Sabes lo que has hecho hoy?», preguntó. «Nada especial, mi general. Solo hablé. Al devuelto esperanza, y eso vale más que cualquier condecoración».
El proyecto creció. El programa ALBA empezó a recibir cartas, llamadas, testimonios. Soldados de todo el país pedían ser escuchados. Clara se convirtió, sin pretenderlo, en una figura reconocida. En los pasillos la saludaban con respeto. Ya nadie la llamaba cicatriz. Una mañana de otoño, recibió una invitación inesperada. La ceremonia anual en la Academia de Zaragoza. Allí se rendiría homenaje a los que habían demostrado valor excepcional. Pensó en rechazarla, pero Corvalán insistió. No vas por ti, Ramos. Vas por todos los que siguen callados. El día de la ceremonia, el cielo estaba claro y frío. Frente a cientos de uniformes, el ministro de Defensa leyó su nombre. Por su ejemplo de valor, disciplina y servicio, se otorga a la cabo Clara Ramos la Cruz, al mérito militar con distintivo rojo. El aplauso retumbó. Clara avanzó hasta el estrado. La luz del mediodía iluminaba su cicatriz. Aceptó la medalla con la cabeza alta, sin lágrimas. En la primera fila, el sargento Lafuente sonreía discretamente. En la segunda, el teniente Iglesias aplaudía con orgullo. Y al fondo, la general Corvalán asentía en silencio. Aquella noche, de regreso a su alojamiento, Clara abrió su cuaderno y escribió solo una frase. El honor no se gana matando, sino curando lo que la guerra deja dentro. Al cerrar el cuaderno, sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la paz. Pero sabía que su historia no terminaba allí. Apenas empezaba. Los meses siguientes marcaron un nuevo capítulo en la vida de Clara Ramos. Ya no era la joven recluta que buscaba demostrar su valía, ni la herida que luchaba por ser reconocida. Era algo distinto, una voz dentro del propio ejército. Sus jornadas estaban llenas de reuniones, conferencias y viajes. Hablaba ante auditorios, universidades y unidades militares donde antes apenas habrían escuchado a una mujer con cicatrices. Aún así, seguía siendo soldado. Cada mañana, antes de ponerse el uniforme, tocaba la moneda invisible que ya no tenía. Se la había dado a otro, pero el gesto seguía siendo su ritual. Recordaba las palabras de su abuelo, como si aún resonaran en la habitación. Mantente en pie cuando los demás caigan. En mayo, el programa ALBA organizó su primer encuentro nacional. Más de 200 militares heridos o retirados por lesiones acudieron a Madrid. Algunos caminaban con bastones, otros llegaban en sillas de ruedas. Clara los recibió uno a uno, con una sonrisa sincera y la mirada fatalía firme. En el estrado, junto a la general Corvalán, pronunció un discurso breve pero cargado de verdad. Nos enseñan a disparar, a obedecer, a resistir. Pero nadie nos enseña a volver cuando el cuerpo o la mente ya no son los mismos. Hoy estamos aquí para aprender juntos, para recordar que servir a España también es cuidar de quienes ya dieron demasiado. Hubo silencio. Luego, un aplauso largo, profundo, de esos que nacen del reconocimiento compartido. Esa noche, al salir del acto, Clara se quedó sola en el patio interior del cuartel. El viento movía las banderas sobre las torres. Cerró los ojos y recordó el olor del polvo del Sahel, el rugido del camión, el fuego que casi la consumió. Recordó también la mirada de los que la habían despreciado y cómo aquella humillación se había convertido en fuerza. Sonrió, cansada pero tranquila ya. No necesitaba vengarse de nadie. Lo que había ganado no se medía en medallas, sino en rostros que ahora se atrevían a alzar la cabeza. Días después, recibió una carta manuscrita. No llevaba membrete, solo un sobre sellado con el escudo del batallón logístico No. 11. Dentro, unas líneas simples. Gracias por no rendirte. Gracias por enseñarnos que la fuerza también puede tener rostro de mujer. Cabo I. Fernández. Clara la leyó 3 veces. Luego guardó la carta en su carpeta de servicio, entre los documentos del programa ALBA. No por orgullo, sino porque representaba el cierre de una herida. Pasaron los meses. Una tarde de verano, mientras caminaba por el paseo del Prado, un joven la detuvo.
Era un soldado raso, con la mirada insegura. ¿Usted es la Cabo Ramos?, preguntó. Lo fui. Ahora trabajo en el programa Alba. El joven tragó saliva. Solo quería decirle que gracias a su historia decidí quedarme. Pensaba pedir la baja, pero si usted pudo seguir, yo también. Ella asintió, tocándole el hombro. Entonces ya has ganado tu primera batalla. Siguió caminando, sin mirar atrás. El sol del atardecer le caía de lleno sobre el rostro. La cicatriz brillaba, pero ya no dolía. Era parte de ella, como el uniforme, como el aire que respiraba. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno: La guerra me rompió el cuerpo, pero me enseñó a mirar sin miedo. Y si mi voz sirve para que otros se levanten, entonces valió la pena. Apagó la luz. Afuera, Madrid dormía en calma. Dentro, el silencio era completo. Por primera vez en años, Clara Ramos se permitió cerrar los ojos sin soñar con explosiones. Solo con una certeza serena. Su batalla ya no era sobrevivir, sino ayudar a otros a hacerlo. Y así, sin discursos ni fanfarrias, la historia de una soldado española que convirtió el dolor en ejemplo llegó a su fin. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.